Amigos de Ojo con la Vista, como habíamos prometido antes de la pausa comercial, nuestra invitada, la doctora Adalgisa Corona, neurooftalmóloga. Bienvenido, doctora, nueva vez a su programa Ojo con la Vista. Gracias, doctor Ubiera, por invitarme. Para mí es un privilegio, doctora. Una pregunta, doctora, y sé que nuestros amigos, antes de haber la pausa, se preguntan, ¿qué es la miastenia gravis? Miastenia es simplemente una debilidad generalizada de los músculos voluntarios, o sea, los músculos que nosotros podemos mover voluntariamente se debilitan con este tipo de enfermedad y se le llama miastenia gravis, aunque se está por cambiar el término gravis, porque antes sí era gravis cuando no había ningún tipo de medicación, pero hoy día con la terapia moderna que hay, pues se sabe que hay una debilidad generalizada, pero que tiene tratamiento. Doctora Corona, cuando usted habla de debilidad muscular, ¿esto se está relacionando con la ingesta, la dieta, el azúcar? Porque sabemos que un paciente puede sentir una debilidad si le baja el azúcar o algo. ¿Está relacionado o esto tiene algún otro componente ya desde el punto de vista neurológico? Sí, es diferente. O sea, no es una debilidad porque yo dejé de ingerir algún alimento o algún medicamento me provocó esa debilidad. La miastenia es una enfermedad autoinmune en donde el sistema inmunológico ataca al paciente por error. O sea, lo que se supone que debe defenderlo, lo ataca por error y entonces se produce esa debilidad. No sé si me explico, o sea, no es Claro. algo que uno se provoca o porque dejó de comer o no, simplemente es una alteración del sistema inmunológico de esos pacientes. Cuando falta una coordinación entre el sistema inmunológico de este paciente, ¿afecta un área específica a nivel muscular para que se induzca esta debilidad, doctora? Sí, o sea, afecta generalmente los músculos voluntarios. Eso significa los músculos, por ejemplo, en mi caso, que soy neurooftalmólogo, los músculos que tienen que ver con los movimientos de los ojos, con la elevación del párpado, entonces se caen los párpados, tienen que ver con los músculos de la expresión facial, o sea, usted sonríe o no sonríe voluntariamente, los músculos de la deglución, de la masticación, y por supuesto los músculos de las extremidades también se pueden afectar y también los músculos respiratorios en los casos muy severos de la enfermedad. Debido a todas estas afectaciones que usted ha mencionado con su debida secuelas, ¿esto puede llegar a producir algún daño o la muerte de estos pacientes? Sí, realmente la enfermedad comienza, o sea, tiene una forma de inicio, es una enfermedad crónica que tiene la característica que puede, dentro del mismo ciclo de la enfermedad, el paciente puede sentir mejoría marcada, decir que incluso me siento sano, o puede caer en lo que es una crisis miasténica. Y se han reportado casos de pacientes con miastenia que han muerto por la enfermedad. En las etapas iniciales de estas complicaciones, ¿cómo comienza a manifestarse esta enfermedad o miastenia que usted está mencionando? El inicio, y por eso generalmente lo ve el neurooftalmólogo, ataca sobre todo en un 95% de los casos los músculos que tienen que ver con los movimientos de los ojos y con la apertura del párpado. O sea que el paciente puede comenzar a padecer y siente que se le cae un ojo, se me cierra un ojo, es la expresión más común, sobre todo en la medida que aumenta el día, me voy cansando y entonces se le caen los párpados. O pueden referir ya al finalizar el día trastornos como que veo doble de manera transitoria, pero son síntomas sutiles que puede uno o debemos sospechar que el paciente está teniendo una miastenia. La instalación de estas afecciones que usted ha mencionado van a ser de una manera gradual, lenta, insidiosa, o el paciente se levantó con un párpado caído. No, es una enfermedad muy peculiar porque una de sus características es
que en el reposo, cuando el paciente está en reposo, el paciente mejora significativamente los síntomas. Y en la medida que nos ejercitamos, aparecen los síntomas. Entonces, hay pacientes que o generalmente amanecen perfectamente y van muy bien y ya en la tarde, entonces comienzan a tener los síntomas. Tarda mucho tiempo llegar a un diagnóstico preciso en estos casos de debilidad de la miastenia. Desafortunadamente sí, porque es una enfermedad que hay que pensarla y como usted dijo al principio, si estoy debilitado, me siento débil, generalmente no pensamos en ella, pensamos que el paciente tiene anemia o que le bajó el azúcar o me estoy cansando por múltiples factores y no necesariamente pensamos que se trata de una miastenia. Entonces muchas veces vemos pacientes que van de médico en médico con síntomas muy sutiles de la enfermedad y que realmente no se diagnostican. ¿A qué edad frecuente comienza esta manifestación? ¿Es más a la niñez, al adulto o a la tercera edad? Es una enfermedad que ataca a cualquier edad. Pueden haber niños, pueden haber adultos, pero sí hay algunos casos cuando por ejemplo, ataca hombres adultos que se asocian a tumores del pecho, del mediastino, y entonces ya son más frecuentes ese tipo en la adultez relacionada a ese tipo de tumores, pero puede aparecer a cualquier edad. La manera de presentarse la miastenia de acuerdo a los grupos de edades que hemos mencionado, ¿es igual o puede variar? ¿Es diferente en niños que adultos, hombre, mujer, raza o algo diferente? Bueno, ataca a todos por igual, pero una de sus características es que es la gran imitadora. Le decimos, desde el punto de vista neurooftalmológico, me puede imitar cualquier cosa. Desde una parálisis de un músculo extraocular, una ptosis, que a veces decimos no, porque tiene 50, 60 años, la piel es laxa y simplemente tiene el párpado caído por la edad. Pero también es una enfermedad que varía, a veces en el mismo examen encontramos síntomas que son variables. Ok, ¿esto se asocia a alguna otra enfermedad frecuente o generalmente debuta aislada? Generalmente debuta aislada, pero se han reportado que aproximadamente un 10% de los pacientes con miastenia tienden a tener enfermedades de la tiroides, también pacientes que padecen lupus eritematoso, que es otra entidad, pueden cursar, los pacientes con miastenia pueden desarrollar más frecuentemente que los pacientes normales. Cuando usted menciona, doctora Corona, de que esta enfermedad puede acompañarse con otras entidades, como bien ha mencionado, ¿quién aparece primero? O sea, el paciente puede estar confundido o buscando complicaciones de tiroides, etcétera, o generalmente empieza primero la miastenia. Generalmente la miastenia. O sea, es un paciente miasténico que cuando los diagnosticamos, como médico es nuestro deber entonces indicar para ver si su tiroides está funcionando normal o si no existe otra enfermedad autoinmune. Cuando ya tenemos el paciente que vino a la consulta con las manifestaciones oculares, que es el área que nosotros manejamos, el paciente puede llegar ya con un párpado caído, una desviación del ojo o estrabismo. ¿En qué consiste su evaluación, doctora Corona, ya a nivel del consultorio? Bueno, regularmente el paciente viene porque se me cayó un párpado y usted está bien y que se le caiga un párpado de repente es una urgencia, por así decirlo, oftalmológica y es uno de los síntomas más comunes. También puede venir que veo doble. No hay nada que asuste más a un paciente que ver doble de repente. Entonces vienen, con la consulta se le debe hacer un examen oftalmológico completo y obviamente buscar algunos signos y síntomas que son propios de la enfermedad y que se pueden diagnosticar en el consultorio. Por ejemplo, cosas como que cansamos al paciente. Dicen, a mí se me cae un párpado y cuando llego a la consulta estoy bien, pero puedo provocar un cansancio, bajo, subo los párpados repetitivamente
Y si es una miastenia se va a cansar y le voy a provocar la ptosis o la caída del párpado. Ese diagnóstico de fatigar el músculo va a hacer aparecer estas manifestaciones. Los síntomas. O puede generar que se produzcan varios, ya sea el estrabismo, la desviación, los párpados. Exacto. A veces vienen y cuando lo cansamos, entonces manifiestan el estrabismo, o no necesariamente el estrabismo, pero dicen veo doble. Llegué viendo normal y veo doble, o llegué con mis ojos abiertos y ahora los tengo más caídos. Y a veces llegan con el estrabismo y con diagnóstico de estrabismo, y cuando estamos valorando, midiendo qué cantidad de desviación tiene el ojo, varía en el mismo examen. Y eso debe hacernos sospechar si varía que es una miastenia. Excelente, doctora Corona, toda la información brindada en este primer segmento. Amigos, no se muevan de sus asientos, sumamente interesante lo que es la miastenia. Vamos a continuar desarrollando el tema con nuestra invitada del día, la doctora Dalgisa Corona. No se muevan de sus asientos y en un parpadeo retornamos con ustedes.